doctor Rognel Eduardo Amundaray Mata, médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, ecografista integral de Fundaúdo, ginecólogo obstetra de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina materno-fetal, UCB, adjunto del Servicio de Medicina Materno-Fetal, Maternidad Concepción Palacio, adjunto del Servicio de Ecografía de ARO Hospital Pérez Carreño, miembro de la BUM, así como integrante de la Unidad de Tecnología e Información y Comunicación de la BUM. Él nos va a conversar sobre infección intraamniótica, observar o tratar. Muchas gracias, Doc. Vamos aquí primero a buscar la presentación. Sí. Ya va, espere. Muy bien, ya estamos en Zoom también. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero decirles que es un honor para mí estar ya por tercer año consecutivo organizando en conjunto con el Servicio de Medicina Materno-Fetal, sobre todo los R2 de nuestro servicio, esta jornada de actualización para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de una entidad que quizás la hemos visto, pero no les hemos dado tanta importancia durante el tiempo anterior. Sin embargo, en la actualidad sí tiene bastante que ver con algunas complicaciones, tanto del embarazo como complicaciones neonatales. Entonces nos vamos a hacer la pregunta si observamos o tratamos finalmente el sludge intraamniótico. Muy bien, aquí tenemos un video donde vamos a ver estas partículas que están en relación bastante cercana con el cervix o el orificio cervical interno. Entonces, esto frecuentemente realmente no lo vemos, pero deberíamos primero enfocarnos cuando vemos a nivel abdominal unas partículas mucho más pequeñas de las que estamos viendo y hacernos la pregunta si lo hacemos vía transvaginal, si vamos a ver esto mismo cuando lo vemos vía abdominal. Entonces, estas son unas partículas pequeñas que nos pueden llevar a grandes problemas. ¿Qué hacemos entonces al verlas? ¿Nos relajamos, observamos y dejamos que pase? ¿O nos preocupamos y metemos aquí la lupa, que es lo que debemos hacer? Entonces, ahí viene la pregunta si lo observamos o lo tratamos. Para esto, ¿qué debemos saber en principio? ¿Qué es el sludge? Ya va, que yo mismo pausé la cosa. ¿Qué es el sludge intraamniótico? Está definido tal cual lo vemos o lo vimos en el video. Inicialmente, desde el año 2000 se ha venido estudiando qué es el sludge, cuál es el significado. ¿Es infección, es inflamación? Y eso es lo que vamos a determinar al final de esta conferencia. Básicamente está definido como un material hiperecogénico que está en relación con el orificio cervical interno. Punto. Ahora, ¿cuál es su significado? ¿Por qué aparece? En este caso, en el 2007, Romero y colaboradores le buscaron la significancia o saber por qué aparece el sludge o el lodo intraamniótico. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer toda la descripción ecográfica y luego macroscópica y microscópica. Aquí tenemos una imagen 3D. No tengo, a ver si funciona. Ok, si vemos acá, esto es el cervix con un funneling importante y aquí tenemos una acumulación o un material que vemos relacionado con él. Misma imagen en 2D, el lodo y por supuesto el funneling en este lugar. Luego a esto le hicieron a la misma paciente
Una amniotomía es básicamente irse vía transvaginal y tomar muestra de lo que estabas viendo a este nivel. Y además de eso, le hicieron tinción Gram, dio para Gram positivos y además neutrófilos, lo que habla de infección e inflamación por bacterias Gram positivas. Y además le hicieron la microscopía evidenciando funicitis. La funicitis es la inflamación de la membrana, ¿ok? Entonces, o de las membranas ovulares. Entonces aquí caracterizamos ecográfica, macroscópica y microscópicamente lo que significa el slush, o el barro, el lodo, como lo queramos llamar. Ahora, más adelante, ya en el 2017, se hicieron la pregunta, ¿es inflamación o es infección? ¿Qué es? Y de ahí finalmente vamos a ir resolviendo si lo tratamos o no lo tratamos. Yoneda y colaboradores en el año 2017 lo que hacen es la misma muestra por amniotomía de ese material ecogénico o hiperecogénico que estaba a nivel o relacionado con el orificio cervical interno. Y le hicieron además marcadores inflamatorios, le hicieron además cultivo, le hicieron además PCR y ahí fueron detectando muchas otras cosas. En cuanto a las características con respecto a marcadores inflamatorios, nos vamos a fijar en este gran cuadro. Fibronectina fetal en el moco vaginal. Si nos damos cuenta, ellos en el trabajo dividen en dos grandes grupos. Pacientes con slush, pacientes sin slush. Las pacientes con el barro amniótico, fíjense el valor de la fibronectina y fíjense las pacientes que no tienen el slush. ¿Ok? La interleuquina 8 igual, 15.2 en las pacientes con el slush versus 5.8. Esta interleuquina 8 lo que nos habla es de inflamación. Y asimismo la glucosa con valores similares y los leucocitos sí con valores en las pacientes con slush bastante marcada la elevación. Como les dije, también le hicieron cultivo. Mediante el cultivo, las bacterias en el líquido amniótico es bastante complejo hacer un cultivo, pero por PCR es mucho más específico. En el grupo de los cultivos básicamente no se detectó gran cosa, pero sí pacientes con micoplasma, con ureoplasma, que son dentro de lo más nuevo que nos viene respirando bien de cerca, son las bacterias que actualmente se están relacionando con el parto prematuro. Ahora, cuando se hizo el PCR, si nos damos cuenta, se hizo bastante diagnóstico de infección. Entonces, ellos finalmente lo que definen es un marcador de infección, tenga o no tenga bacterias, a nivel del líquido amniótico. ¿Ok? Entonces, slush es igual a inflamación, con o sin bacterias. Ahora, determinemos en ambos grupos qué es lo que pasa y cuáles son las diferencias. Tenemos en el grupo con el slush los partos prematuros. Lo tenemos en la parte su izquierda. Vemos cómo, a diferencia del grupo que no encontraron el slush o no había lodo intramniótico, el porcentaje de parto prematuro asociado era mayor en las pacientes con el barro intramniótico, así como la historia de la corioamnionitis, bastante mayor y bastante marcada a nivel de las pacientes con el slush. Y importante también esto que les voy a mostrar ahora, que es la admisión a terapia intensiva neonatal del feto expuesto a esta inflamación de la que estamos hablando. Fíjense el porcentaje que es bien distinto en ambos grupos. Además, bueno, las complicaciones neonatales, como distrés del recién nacido, bien importante la diferencia. Las muertes neonatales, 6.3 versus 2.4. Entonces aquí vemos diferencias entre los dos grupos, unos sin slush y otros con slush. Ahora, muy bien, en esta misma investigación, si es un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio,
se trató de categorizar las pacientes tanto a término como pretérmino que tenían cuando tenían el líquido amniótico con el barro intraamniótico. Y vamos a ver este gran cuadro que parece bien tedioso, pero realmente no lo es. Aquí básicamente están todas las pacientes. Lo amarillo que vemos en este momento son los partos prematuros. Y aquí caracterizamos en el cuadro rojito cómo era la característica de ese barro intraamniótico. ¿Cuál era la característica macroscópica? ¿Qué era? pus. ¿Ok? Y además de eso, en el otro cuadrito que va a aparecer en este momento, vamos a ver la tinción GRAN, que en la gran parte o en la gran mayoría de los casos está positiva, y además el cultivo. ¿Qué cultivamos en los líquidos de partos prematuros que tenían el slush? Bueno, de todo. Ureoplasma, micoplasma, cándida, más ureoplasma, y por ahí nos vamos. Entonces, esto lo que quiere decir, a diferencia del otro grupo, que es lo que está por debajo, es verde pero se ve amarillo, ya esto es partos a términos normales. Hicieron la misma investigación y si se fijan en este punto, GRAM casi todos negativos y en cultivo sí lo mismo, uroplasma, micoplasma, pero en mucha menor proporción. En este mismo trabajo ellos publican la caracterización del líquido amniótico de acuerdo a las semanas donde hagamos el hallazgo. Ejemplo, hasta la semana número 30, 33 o 35 podemos ver que el líquido está caracterizado muy parecido al pus. Luego de la semana 35 a la 37 podemos ver el vernis, lo normal. Y luego, si observamos el slush intraamniótico, podemos ver meconio que es muy parecido a el líquido normal o al vernis ecográficamente, ¿ok? Aquí se pone la cosa un poquito compleja. ¿Cuál es la relación del slush con el parto prematuro? Aquí básicamente hacemos dos cosas. Asociarlo, o este grupo, ya en el 2023, lo que hace es revisar mucha evidencia y hacer un metaanálisis donde lo asocia definitivamente con parto prematuro. Es decir, slush es igual a parto prematuro. Eso quiere decir ahora que debemos preocuparnos si lo tratamos o no lo tratamos. Y esta misma revisión busca evaluar todos los estudios que hayan tratado a las pacientes. Y aquí es que viene una de las respuestas que vamos a tener a la primera interrogante. Aquí tenemos 4 investigaciones donde aplican un esquema a ese slush. Y tenemos la primera, que es la que nos dice no debemos dar ni acitromicina ni moxifloxacina. No nos sirve. No funcionó en las 46 pacientes que trataron. Luego, ya en el 2019, 2021, que son las últimas 3, utilizaron otros esquemas. Clindamicina más cefalexina bioral, clindamicina más cefazolina endovenoso, Hugin y colaboradores, ceftriaxona, claritromicina y metronidazol. Y otro esquema que es un poco más complejo, clindamicina, cefoperazona, sulbactam y amoxicilina clavulánico. Sus conclusiones: reduce la incidencia de parto prematuro si lo tratamos. Y eso es lo que vamos a revisar. Aquí básicamente tratamos el primer trabajo que acabamos de ver, acitromicina, 500 miligramos día, 250 miligramos el día 2, 3, 4 y 5 y listo. Y moxifloxacina, 400 miligramos, 5 días. Ellos luego hicieron controles ecográficos, no mejoraba el slush y el parto prematuro se daba de la misma forma. ¿Ok? Este otro trabajo, la acitromicina y el tratamiento de cervix corto con o sin slush intraamniótico. Lo mismo, ellos aplicaron acitromicina 500 miligramos orden día por 5 días,
tampoco funcionó. No es respaldado el uso de acitromicina en la presencia de SLUTch a nivel ecográfico. Ahora vienen los que trataron con otro esquema. En este caso, usa lindamicina, 300 miligramos cada 6, más cefalexina, 500 miligramos cada 6, durante 7 días, y estos sí lograron disminuir el lodo intraamniótico y además de eso lograron disminuir el parto prematuro, que finalmente es con lo que se asocia el SLOTch. Acá estamos viendo, vamos a ubicarnos más o menos para leer rápidamente el gráfico. Los rojitos son las pacientes que no recibieron antibióticos y lo azul son las que los recibieron. Lo que estamos viendo, los marcadores, es el parto prematuro. ¿Quién hizo más parto prematuro? Las que no recibieron tratamiento antibiótico, definitivamente. Otra investigación con otro esquema, en este caso ceftriaxona, 1 gramo orden día, dosis única, claritromicina, 500 miligramos BID por 7 días y el metronidazol por 7 días, 500 miligramos cada 8 horas. Misma conclusión, puede erradicar el yodo intraamniótico en mujeres en el segundo o tercer trimestre, incluso que tengan contracciones uterinas, y además de eso determinaron que hay resultados favorables aún más cuando la paciente disminuye definitivamente el SLUTch o la cantidad. En cambio, cuando se mantiene, el resultado perinatal es peor. Acá es una presentación de varios casos. En este caso, ellos utilizaron con varias pacientes ceftriaxona, dosis única, 1 gramo, claritromicina, 500 miligramos BID por 7 días y el metronidazol igual por 7 días cada 8 horas. Este es un caso bien interesante dentro de ese trabajo que les acabo de mencionar, donde está el SLUTch, un funneling importante casi que sin cuello, es más, protrusión de las membranas hasta la cavidad vaginal y vemos la superficie relacionada con el orificio cervical interno hiperecogénica. Aquí vemos un control, el caso inicial es a las 22 semanas y esto es a las 25 semanas. Fíjense, un cuello que medía 21 milímetros cuando allá estaba totalmente casi que dilatando. Entonces aquí tenemos la desaparición del SLUTch con la mejoría incluso de la longitud cervical. Mejoría, no resolución. En este caso, en este mismo caso descrito, básicamente miden la proteína C reactiva, que es el reactante de fase aguda que podemos, o uno de los reactantes de fase aguda que podemos hacer en la embarazada. Y fíjense, acá hacen el diagnóstico, acá empiezan el tratamiento y cómo desciende el marcador o reactante de fase aguda. Entonces, ¿cuándo lo evaluamos? Y aquí incluyo esto que no es básicamente para el SLUTch, pero normalmente la ISUOC indica que nosotros entre la 16 y la 24 semanas deberíamos hacer una cervicometría para tamizaje y prevención del parto prematuro. Entonces aprovechamos la oportunidad, justamente el morfológico del segundo trimestre que está dentro de esos rangos, para hacer esta medición y esta evaluación donde podemos ver básicamente esta entidad. De hecho, son las semanas donde más podemos ver la patología de la que estamos hablando. Ok, un poquito más claro se logra ver, o yo se los describo, partículas ecogénicas vía abdominal. Esta es la misma paciente. Partículas ecogénicas cuando vamos a hacer los cuadrantes para el líquido, allí lo logramos ver. Y nos debe prender la curiosidad y hacer la ecografía vía transvaginal. Y de esa forma darnos cuenta si esto está asociado con el SLUTch intraamniótico y poderlo tratar y finalmente poder disminuir la mortalidad o básicamente la morbimortalidad neonatal que tenemos en este momento. Entonces, ¿observamos o tratamos? ¿Qué opinan ustedes? Ok, yo pensé que los tenía que convencer de tratarlo, pero creo que no. Entonces, ¿por qué tratar? Primero, es la principal causa de mortalidad neonatal, está relacionada con la prematurez.
La mortalidad perinatal en Venezuela alcanzó a 4 bebés de cada 10. Es decir, el 40% de los prematuros fallecen. Y esto es una estadística del 2006 en la maternidad Concepción Palacio. Imagínense cómo está ahora en este momento. Venezuela además está en el puesto 15 según la tasa de mortalidad neonatal regional. La incidenta actual del parto prematuro en nuestro país, esto es una investigación en el 2013, está en 13%, mucho por encima de a nivel regional lo que debería ser, que es el 8%. Además, y esto es parte de la crisis humanitaria compleja, las unidades de terapia intensiva neonatal nunca disponibles, nunca. Entonces, esto complicaría y esto sería la respuesta de por qué debemos tratar. Ahora, ¿qué esquema vamos a utilizar? Porque hemos hablado de todo. Claritro, moxifloxacino, acitromicina, de todo. Entonces, esto es básicamente sacado de los trabajos anteriores, no es un invento mío, es de los trabajos que acabamos de ver y tropicalizándolo a nuestro medio. Clindamicina de 300 miligramos cada 6, más cefalexina de 500 miligramos cada 6 por 7 días, o un esquema de ceftriaxona y 1 gramo dosis única, claritromicina y metronidazol por 7 días. El seguimiento sugerido, evaluar la presencia de infecciones urinarias o vaginales, además de eso evaluar 2 semanas posterior al tratamiento, realizar los reactantes de fase aguda a la paciente séricos, el control o seguimiento ecográfico vía transvaginal, evaluar la longitud cervical en las visitas prenatales, porque si algo hay claro es que si el SLUTch se acompaña de cervix corto, el escenario es muy malo. Y además, muy importante, realizar los marcadores ecográficos inflamatorios fetales, porque nos interesa un neonato que esté lo más sano posible, porque es lo que nos va a prevenir finalmente que entre en una unidad de cuidados intensivos neonatales o unidades de cuidados intermedios, lo que sea. Simplemente que nazca y se vaya con su mamá. Muchísimas gracias por su atención. En el QR, este QR los va a llevar a toda la evidencia que les he mostrado. Incluso esta misma presentación la pueden usar, es libre. Feliz tarde. Gracias, doctora Mundaray. Dale, totalmente convencidos que vamos a tratar. Bueno, en este momento vamos a